Hoy vamos a tratar el tema del testamento vital o declaraciones de voluntades anticipadas. Y para eso nosotros contamos con la ayuda inestimable de un letrado de nuestro despacho, Miguel Hurtado Nadal, que nos va a formular las preguntas más frecuentes al respecto. Pues la primera pregunta es, ¿qué es un testamento vital? Un testamento vital o documento de voluntades anticipadas o de instrucciones previas, dependiendo de la comunidad en que nos encontremos en España, es un documento en el que se deja por escrito qué tratamiento uno desea o cuál uno rechaza en una serie de situaciones médicas que son de carácter irreversible y hemos perdido, eso es lo más importante, la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra propia salud. Normalmente se da en situaciones de enfermedad, por ejemplo, incurable avanzada, de enfermedades terminales o en situaciones de agonía. ¿Qué finalidad tiene hacer un testamento vital y en qué nos beneficiaría? Bueno, más que todo para evitar lo que se denomina encarnizamiento terapéutico, es decir, los médicos por principio tratan de curar a costa de lo que sea. Y muchas veces esto lo que provoca es un, digamos, un sufrimiento innecesario. ¿Por qué? Porque no hay una utilidad práctica al respecto. Entonces, claro, nosotros lo que no queremos es esta situación, o el paciente por lo menos lo que no quiere esta situación. Y por lo tanto es evitar este aspecto. Y también el otro aspecto es el de la tranquilidad propia del paciente. Es decir, el paciente está tranquilo porque sabe que en un momento determinado puede, en que se encuentre en una situación irreversible que no puede decidir por él mismo, pues entonces hay una persona que va de su confianza que va a decidir por él. Por cierto, un paréntesis, esto no tiene nada que ver con la eutanasia, para que la gente quede claro, porque incluso hasta la conferencia episcopal tiene su propio formulario de voluntades anticipadas. Y por lo tanto, es una cosa totalmente aparte. Quiere decir que la eutanasia es un delito de carácter penal, pero esto está regulado perfectamente bien en toda España y en cada una de las comunidades. Pero otra pregunta que tiene muchas personas es, ¿qué diferencia hay entre un testamento vital y un testamento ordinario de toda la vida? Bueno, el testamento ordinario Ujú. es de carácter patrimonial, es decir, se refiere a las herencias. Ah, Y el testamento vital se refiere a aspectos de nuestra salud que nosotros queremos dejar y a lo cual se le pueden añadir algunos otros aspectos relacionados con la misma. Así que básicamente esa es la diferencia y cada uno tiene su propia normativa y cada uno tiene su propio registro. bueno, y una persona religiosa Uh con -huh. creencias propias puede introducir aspectos o cuestiones relativas a esa religión en un testamento vital. Por supuesto que sí. De hecho, se incluye muchas veces. Y, por ejemplo, la asistencia espiritual en el proceso de morir se puede hacer cuando se encuentra ya al final de su vida o en situaciones de agonía. Y luego, pues, una vez la persona fallece, en todo lo referente a los servicios religiosos funerarios. Claro, hay que puntualizar un aspecto aquí, que es, hay algunas religiones que de una u otra forma, digamos, rechazan una serie de tratamientos médicos y también otras que limitan ese tratamiento médico. Entonces, esto también hay que ponerlo en el testamento vital muy claro para que se respete. Porque todo esto en mayor o menor grado, aunque muchas veces no está regulado en la propia normativa, sí está regulado en la propia jurisprudencia. Estamos hablando, por ejemplo, lo que nosotros sabemos los testigos de Jehová, con el tema de la sangre, que ya ha habido sentencias sobre este aspecto. Por lo tanto, eso tiene que estar muy puntualizado. Y también quiero decir agregar algo, aparte de, por ejemplo, de la religión, nosotros hay aspectos que se pueden agregar, como por ejemplo que se quiera pasar los últimos tiempos en el domicilio familiar con todos los amigos, etcétera. O también pues en lo que se refiere a una unidad de cuidados paliativos, que en un próximo vídeo lo vamos a explicar un poco más de forma mucho más detallada. Bien, otra cuestión importante que creo que muchas personas plantean es si una vez
yo fallezca, dentro de este testamento vital puedo establecer alguna disposición o deseo sobre qué destino darle a mi cuerpo. Como bien lo dices, hay muchas personas que preguntan sobre esto, porque cada vez hay mayor conciencia al respecto. Sí, bueno, esta es una cláusula que se puede incorporar al testamento vital, evidentemente. Digamos, tiene el requisito que hay que, digamos, registrarla en el registro correspondiente de donación de órganos en la forma, los plazos y los requisitos establecidos. También hay que decir que hay personas que no quieren donar los órganos, pero sí quieren donar su propio cuerpo a la ciencia para investigaciones médicas. Y esto también se puede hacer en el testamento. Claro, eso también tiene su propia tramitación, su propio reglamento, que hay que dejar bien claro a la persona que hace el testamento vital. Pero sí se hace, y con frecuencia. De acuerdo. Entonces, una vez tengo el testamento vital, ¿quién se va a encargar por mí de que este testamento se cumpla? Bueno, no solamente puede haber una persona, puede haber varias personas nombradas por la persona el que realiza el testamento vital. Tiene que ser, sí, quiero hacer un añadido aquí, tiene normalmente que ser una persona de confianza, de plena confianza del testador. Porque, claro, esta persona va a hacer cumplir las decisiones del testador cuando él no se encuentra en condiciones de hacerlo. Y tiene que tener esa confianza absoluta. Tiene que conocer a la persona que hace el testamento vital. Tiene que conocerla personalmente, tiene que conocer sus valores, tiene que conocer los principios, porque en un momento dado va a intermediar entre el médico, las decisiones médicas, la del paciente e incluso a lo mejor alguna institución que protege al paciente en este sentido. Y se puede realizar de forma conjunta, es decir, dos o tres representantes al mismo tiempo que de una u otra forma interpreten la voluntad del otorgante del testamento vital, o lo puede hacer de forma consecutiva, es decir, si uno de ellos me falla, pues entonces tengo otra persona u otra persona. Pero esto yo considero que es vital para que el testamento no pierda eficacia en un momento dado. Entonces, ¿tienen los hospitales y los médicos obligación de cumplir o de seguir mi testamento vital en caso de que yo lo haga? Bueno, lo primero que quiero decir al respecto es que el testamento vital uh, tiene que quedar reflejado en la historia clínica del paciente, para que los médicos o los operarios médicos y clínicos del hospital sepan que ahí se encuentra, que se ha hecho un testamento vital, tengan esa constancia. Tiene la obligación de seguir las indicaciones del testamento vital. También hay que recordar que a veces es muy conveniente que el propio paciente tenga, una vez ya inscrito en el registro de últimas voluntades, tenga una copia del testamento vital y esta copia o copias se le entrega a los médicos que le atienden, para que también ellos tengan en un momento dado una constancia de los mismos. En caso de que, por ejemplo, el paciente haya hecho el testamento vital y entra inconsciente, no es que llegue a ser inconsciente, entra inconsciente en el hospital, pues entonces los médicos tienen, él si lo tiene a mano, muy bien, pero normalmente no se tiene a mano. Entonces los médicos lo que tienen es que intentar acceder al registro de voluntades anticipadas para ver si tiene algunas indicaciones y si tienen las obligaciones de seguir esto. Siempre puede haber algún problema de interpretación, pero ya lo veremos en la próxima pregunta. Bien, ya que hablamos de incumplimientos, en caso de que yo tenga hecho un testamento vital, alguien me oponga una objeción o no se cumpla o alguien no lo haga, ¿a quién puedo ir y qué puedo hacer para que se cumpla? En Baleares, en la Consellería de Salud y Consumo,
garantiza el cumplimiento de las instrucciones en principio del testamento vital. Y cada comunidad tiene un órgano responsable de dicho cumplimiento. En España estamos hablando. El origen normalmente de cualquier conflicto en cuanto al testamento vital se refiere por un lado a la interpretación de las propias cláusulas, por lo tanto aconsejo que estén muy claras y muy concretas, y por otro lado a veces pues por la objeción de conciencia de algunos médicos, no gracias a Dios no de todos, que en este sentido tienen el derecho de inhibirse de determinadas actuaciones. Y hay que señalar una cosa, también hay una serie de medios. Está el Comité de Ética Asistencial para resolver este problema, que asesora sobre este tema en caso de conflicto. Y en último término, resumiendo muchísimo, se pueden ir incluso a los tribunales de justicia. Si hago un testamento vital aquí en Baleares, o en cualquier otro sitio de España, ¿este me servirá en otros territorios de las comunidades autónomas y puede servirme también en caso de que yo me encuentre fuera de España? En cuanto a España, hay que tomar en cuenta que los registros autonómicos están conectados directamente con el registro nacional o registro central de voluntades anticipadas y por lo tanto sirve para toda España. Y en cuanto al extranjero, sí sirve. Dependiendo también de los países, pues habrá que traducir el texto, legalizarlo en sus países y dependiendo, pues también si tienen o no ley reguladora del testamento vital, hay que conocerla, o la ley de salud de esos países si permite pues este tipo de testamento. Pero en mi experiencia en ese sentido, ya que sí, que normalmente el testamento vital sirve en esos países, por lo menos una mayoría de los países. Una vez que tengo inscrito el testamento vital en un organismo de registro, ¿quién puede acceder a él? El equipo médico. El equipo médico es el que tiene acceso a él a través de su sistema informático. Como bien dice, pues se ha inscrito y hay que tomar en cuenta que esto está bajo la ley de protección de datos. Por lo tanto, es algo muy, muy serio. Y por último, creo que la pregunta más importante para todo el mundo es saber cuánto cuesta hacer un testamento vital, qué gastos implica. Bueno, a nivel privado, que estamos tratando, el diseñarlo, estructurarlo, llevarlo al notario y tener digamos, la obligación de registrarlo, pues eso cuesta aproximadamente unos 250, una media de 250 euros más los gastos notariales aparte, que son pocos, no son muchos tampoco. Bueno, espero que haya quedado clara las respuestas a las preguntas que normalmente nos formulan los clientes. Y si ustedes quieren más detalles a la misma, por favor, dirigirse a la página web de nuestra oficina, de nuestro despacho, y con mucho gusto le contestaremos las preguntas. ¿De acuerdo? Gracias. La otra.